con desequilibrios en sus actitudes, en su lenguaje, pero al mismo tiempo creo que eso no quita que está representando un proyecto de poder no solamente interno sino internacional, ¿no? Que es ser el representante de los grandes monopolios y conglomerados privados internacionales, ¿no? Esto lo expresa en el país y cuando sale del país. Quiere decir que ahí se combina un problema de desequilibrio emocional con algo mucho más serio, digamos, que es los intereses que él representa y que implican ir descuartizando a la Argentina como nación, quitándole todo el trasfondo institucional que tiene y demás. Ahora, me tranquiliza, digamos, me alivia un poco esto que vos decís, porque fue algo que yo sentí también, y es cómo hacer, es decir, no evaluar, no ponderar. Estoy pensando en voz alta porque es muy reciente el discurso, estoy como elaborando una opinión y una manera de expresarla, pero si yo me pongo uno por uno, punto por punto, a contradecir todas las cosas en las que estoy en las antípodas de él, le estoy hablando nada más que a los militantes nuestros y a la gente que opina igual que nosotros. Exacto. Y nosotros le tenemos que hablar a todos y a todas, porque una parte muy importante del voto a Milei es gente que forma parte de un sujeto social, de una estructura social, ni hablar de los jóvenes y las jóvenes, y ni hablar de los trabajadores informales, que son los primeros que pierden cuando hay una recesión económica, y sin embargo fueron el núcleo, uno de los núcleos de votantes de Milei. Ese votante nosotros lo tenemos que recuperar. Y para recuperarlo, en lugar de ir por el lado del agravio al presidente, por el lado de la denuncia permanente, tenemos que ir encontrando una manera de entrarle al discurso y al pensamiento de esas personas. Entonces, yo vi que el presidente describe una cantidad de cosas que la gente percibe como ciertas, pero ya no me refiero a las propuestas de gobierno, me refiero a lo que ve. Y lo que ve es que es un Estado que muchas veces no funciona, es un sistema de educación pública que tiene muchísimo por mejorar, es un desorden macroeconómico, un desorden impositivo, un desorden inflacionario, que la gente lo ve, lo percibe, lo percibimos todos los días. Entonces, nosotros tenemos que defender el Estado, tenemos que defender la educación pública, pero sabiendo que hay muchas cosas que no podemos repetir y que tenemos que mejorar. Entonces, esa es una primera manera de empatizar con él. Ahora, la gran diferencia, yo te diría que estamos en los lugares opuestos, es cómo ordenar ese desorden, cómo encaminar ese desorden. Y él lo hace primero desde una perspectiva mesiánica. Él se siente Moisés o dice que la hermana es el profeta y que él es simplemente el mensajero, que está bajando del monte Sinaí y poniéndonos las tablas de la ley, que vendrían a ser los 10 puntos del pacto que ofrece para firmar en Córdoba. ¿Qué es el y es ahí donde nosotros estamos en las antípodas. Termino con esto. ¿Por qué? Porque esos 10 puntos, primero él dice que él ofrece firmar un pacto refundacional, pero no modificar los 10 puntos que propone. Pero además, esos 10 puntos son muy parecidos a los de la fase 1 del ajuste estructural, que son las propuestas de Martínez de Oz, y la fase 2 del ajuste estructural, que es el consenso de Washington. Dicen prácticamente lo mismo. Quiere decir que si él ofrece firmar un pacto que no es un pacto, sino un contrato de adhesión, y él no está dispuesto a alterar estos principios que fueron los que llevaron a la ruina a la Argentina, tenemos un problema político y económico muy, muy grave, porque en el medio él va a seguir
eh, dilapidando todos los recursos del país, va a seguir haciendo que los grandes monopolios saqueen los recursos del país. Ahora, Carlos, a mí me dio la misma sensación, digo, el campo nacional y popular, y sobre todo algunos sectores del campo nacional y popular. A Macri le dijimos que era un tipo que no entendía hacia dónde iba, que no sabía gobernar, y el tipo tenía muy claro hacia dónde iba. A un Milei que está loco, que no sabe a dónde va, sí sabe a dónde va, y es más, políticamente, y esto lo pienso en voz alta con las horas que tiene esto, digo, Macri lo condicionó para hacer un gobierno de coalición, y hoy la posta la tiene él, y sale un Macri a decirle, te vamos a apoyar, o sea, cambió la bocha, ahora el que el poder lo tiene Milei, y le dice que sí o le dice que no a Macri, y yo siento que el campo nacional y popular, que tiene que traducir esto, que tiene que salir, es un ejército desorientado, desorganizado, sin conducción, y por el otro lado, con respuestas espasmódicas a una interna de la derecha. Mira, respecto de la relación Macri-Milei, ahí está Bullrich en el medio, es muy difícil predecir lo que va a pasar, porque quizá uno espera, digamos, tampoco hay que darle a este discurso una importancia fundamental, porque dentro de un par de días sale con una lista de insultos nuevamente contra todos los actores sociales, políticos, institucionales y demás, y ahí ya se te va todo el aplomo que mostró en el discurso, más allá de los desastres que dijo, pero todo el aplomo se te va al diablo. Entonces empezamos de nuevo con la especulación de que Milei es un irracional y el poder va a pasar por Macri Villarruel, y después te hará otro discurso serio, y entonces vamos a volver a creer que el poder lo tiene él. Acá lo importante no es el nombre Macri o el nombre Milei, sino que los dos representan exactamente lo mismo con distintas maneras de expresarlo. A lo sumo puede haber algún sector en disputa, pero en términos de proyecto esencial para el país es lo mismo. Y respecto del campo nuestro, del campo popular, sí, es cierto, cuando uno viene de una derrota tan fuerte, pero tan fuerte, porque no fue una derrota, el 2015 fue una derrota político-electoral, pero esta es una derrota cultural, estructural. ¿Por qué te digo? Porque en el 2015 nosotros queríamos recuperar nuestro proyecto. En cambio ahora nos damos cuenta que si nosotros volvemos a repetir nada más que nuestro proyecto, volvemos a cometer un error y a caer en la derrota. Nosotros tenemos que mantener nuestros valores, nuestros grandes principios, pero al mismo tiempo reconocer todo lo que no hicimos y todo lo que hicimos muy mal, y poner en la agenda determinados temas. Yo tomaría los 5 puntos que plantea Cristina en su carta, no únicamente, no me refiero únicamente a todo el desarrollo de las crisis de deuda, de las crisis económicas, no, me refiero a hay una nueva estructura sociolaboral en la Argentina que está marcada por la precariedad y por el trabajo informal y por el trabajo de los jóvenes, que si no están preparados caen en la economía informal más marginal, que depende de que la clase media les compre una pizza o una media luna, y otros jóvenes que están un poquito más preparados desde el punto de vista académico, que también caen en la economía informal porque trabajan para empresas internacionales y cobran en dólares y se quieren ir del país y cambian de trabajo cada 20 días. Entonces, para toda esa nueva estructura económico-social, no podemos afrontarla con la legislación, con la ley de contrato de trabajo tradicional. Entonces ahí hay que actualizar esas reglas
laborales. La segunda es la reforma impositiva. Un pyme, yo recién te escuchaba antes de iniciar el diálogo que nombraste la palabra pyme, no pude escuchar el contenido, el desarrollo, pero un pyme estaba, y sigue estando, agobiado por los impuestos. Yo no estoy diciendo no hay que cobrar impuestos, ¿eh? Primero estoy diciendo hay que cobrarle a la renta financiera, a las empresas de apuestas, a las eléctricas, que tienen balances multimillonarios en dólares y toda la libertad para llevarse la plata del país, a los paraísos fiscales, a todo eso hay que cobrarle. A la pyme, para que pueda producir, vos tenés que simplificar la cuestión de los costos laborales, de los impuestos, armonizar los impuestos municipales, provinciales y nacionales. Es decir, es una agenda que nosotros pospusimos y no tratamos. El sistema de salud. Yo defiendo la salud pública. Ahora, ¿qué haces con una persona que va a un hospital, pide turno para una ecografía y se lo dan para dentro de 2 meses? ¿Qué hace? ¿Qué le decís? No, este es el hospital público que tenemos que defender. Y no estoy hablando de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública, porque ellos son las que la mantienen. No, estoy hablando del funcionamiento del sistema. La seguridad, o mejor dicho, la inseguridad, es otro de los temas. Y la educación pública es otro de los temas. Yo a eso le agregaría el modelo de producción agropecuaria en un país que funda su ingreso de dólares en el modelo agropecuario. Entonces, si nosotros no ponemos la agenda del futuro, vamos a replicar el pasado. Y yo creo que los 12 años y medio fueron extraordinarios y sirven para abonar una memoria histórica del pueblo argentino, pero no alcanzan si no damos cuenta de estas nuevas realidades, porque una cosa es construir sobre la memoria histórica del pueblo y otra cosa es vivir de recuerdos, y nosotros no podemos seguir viviendo de recuerdos. Carlos, vos has sido diputado, sos un hombre del Frente Grande. ¿Cómo ves? ¿Vos crees que va a haber nuevas construcciones políticas? Vos hablaste recién de Cristina. Yo tengo varias críticas a Cristina y a algunos sectores que se creían preclaros frente a otros dentro del campo nacional. Digo, cuando en algún momento tuvimos el 54%, faltaban 6 diputados para cambiar la Constitución y también todo el poder como para cambiar la ley de entidades financieras, que es uno de los huevos de la serpiente, y no se hizo. Son deudas que hoy, ahora, Cristina no ha demostrado, por lo menos hasta ahora, saber construir en política, porque primero fue Scioli, después Fernández y después Massa. Y Massa hoy trabaja para una empresa buitre, con el discurso que no se va a meter en la Argentina, pero eso es una vendida de humo. No hay que empezar a barajar y de nuevo y darse una autocrítica profunda dentro de la OP, pero real, es decir, decirnos todo, como dice, y después arrancar de nuevo. Después de la puteada, bueno, somos todos verticalistas, pero una vez que llegamos a un acuerdo, salimos todos con el bastón del mariscal. Mientras tanto, me parece que hay teléfonos que no se levantan. Mira, yo omití, para no hacerla demasiado larga, esto era parte de la pregunta anterior y no lo respondí, pero me gustaría responder y conversar mucho sobre esto. Primero de alguna manera, lo que te voy a decir es una respuesta. Siempre estuve convencido de que había que utilizar aquel 54% para una reforma constitucional cuyo contenido no era, mirá lo que te voy a decir, no era lo principal, sino el método de construcción de esa Constitución debió haber sido lo principal, porque vos podés tener una excelente Constitución en el contenido formada por un grupo de juristas expertos. Y aquí lo que había que hacer era construirla haciendo un cabildo constituyente en cada esquina, es decir, desde abajo hacia arriba, porque era una manera de seguir profundizando la batalla cultural.
Siempre estuve de acuerdo que había que derogar y reemplazar la ley de entidades financieras, tal es así que tengo proyectos firmados junto al diputado Heller en aquel momento, porque integrábamos el mismo bloque. Y también estoy de acuerdo con vos en que durante los 12 años y medio de gobierno fuimos mucho más contundentes en algunas batallas contra el poder, que después se fueron como diluyendo en algunos casos, ¿no? La batalla de la ley de medios, pero el no al ALCA, la cancelación de la deuda, la recuperación de los fondos previsionales, la recuperación de YPF, el juicio del juez Griesa que no pagamos porque le hicimos frente al sistema financiero internacional. Hubo disputas fuertes, fuimos mucho más potentes en esas políticas de gestión del Estado frente al poder que en la construcción de una base política y social para sostenerlas. El perfil de los 3 últimos candidatos a presidente, como vos decís, te comprueba eso. Así que esa es mi posición. Segundo, creo que tiene que haber una profunda reflexión. Cuando yo hablo de autocrítica o de reflexión, no lo estoy haciendo en términos de ajuste de cuentas personales, te digo la verdad, porque no me parece que no sirve. Hay que identificar a determinados responsables, ¿no? El anterior presidente es un responsable principal. Nadie puede decir que un presidente puede no ser responsable de la situación a la que nos llevó. Que en algunos casos fue, no sé, no quiero poner un calificativo del cual después me tenga que arrepentir. Ahora, los liderazgos, vos decías, no estamos organizados, y no estamos todos lo organizados que deberíamos, porque nosotros estamos acostumbrados a organizarnos debajo de un paraguas protector de una persona. Bueno, esa persona, ese liderazgo emergente, todavía no se nota. Hay personas que han quedado mucho mejor parados que otras, el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero con muchos desafíos por delante. Pero hasta tanto ese liderazgo no se sintetice en un nombre y apellido, la construcción hay que seguirla igual. Y es más, hay que seguirla con mucha humildad desde la política, donde la política tiene que estar presente en cada cacerolazo, en cada multisectorial, en cada esquina, en cada plaza, en cada charla de barrio, en cada rincón tiene que estar presente, pero con una humildad muy grande. Es decir, estando más predispuestos a abrir las orejas que a abrir la boca. Y con mucha relación con los movimientos sociales y los movimientos sindicales. Porque desde luego que hay sindicalistas burócratas que mañana le negocian una prebenda y se venden. Pero hay cantidad enorme y mayoritaria de dirigentes sindicales, tanto de base como regionales, que son absolutamente auténticos. Por lo tanto, estamos en proceso de, ¿no? Estamos en proceso de, ya llegamos al final y a la síntesis, no, y creo que además ese proceso va a ir acompañado de un proceso de hartazgo popular, porque este muchacho que habló anoche le puede decir a la gente un montón de cosas, pero después si vos no podés mandar a tu pibe al colegio, no le podés comprar los útiles, y no podés renovar el contrato de alquiler, y no podés subirte a un colectivo porque no tenés la plata para pagar el boleto, ahí ya mueren todas las palabras, todos los discursos. Entonces creo que va a haber un proceso acumulativo, tanto de nuestra organización por un lado como del hartazgo popular. Cuando esos dos procesos llegan a un punto de inflexión, ahí se produce ya el cambio de época, que yo espero que sea lo más próximo posible para que nuestro país no siga sufriendo la sangría que está sufriendo, porque mientras tanto se está vendiendo el petróleo, se está vendiendo el litio, se están vendiendo las tierras, así que tenemos que lo antes posible revertir esta pesadilla, ¿no? Carlos, te agradezco mucho que hayas pasado por otra vuelta de rosca. Quedan muchos temas por charlar, vamos a seguir charlando. Sé que hay charlas entre sectores que
de viejos partidos tradicionales que quieren irse de ahí. Hay una ebullición política muy importante, que es bueno tenerte nuevamente en Buenos Aires luego de tu paso por la OEA. Hablaremos después en algún momento de la región, tema que no tocó ayer el presidente, no habló ni de Malvinas ni de la región, a nivel internacional no habló nada, así que seguramente en unas semanas te volveremos a molestar al respecto. Te mando un abrazo. Bueno, Carlos, igualmente, yo te agradezco, estoy con esa actitud de recorrer, de construir, de abrazar, y pido disculpas si a veces son demasiado largas las respuestas, pero yo creo que un programa como el tuyo se presta para que reflexionemos un poquito, no para la frase de impacto, sino para ir profundizando, que es un poco el estilo que vos proponés. Así que muy agradecido y siempre a disposición. Un abrazo.